Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Continuamos con los ecos de Shambhala. La semana pasada iniciamos la charla explicando bastante, en la medida de lo posible, lo que es la comunión de los santos. Cogimos la oración, el credo cristiano, y al finalizar dice en la creencia, ¿no? La comunión de los santos, que lo explicamos la semana pasada, el perdón de los pecados y la vida eterna. Eso lo decíamos cuando éramos pequeños. Nos lo hacían decir, vamos. Entonces, bueno, analizaremos porque los tres son epítomes, son frases hechas, pero que tienen un significado importante en el plano búdico. Realmente son explicativas de una actividad más allá de lo mental. O sea, del plano búdico o átmico, en este caso, búdico. En el plano búdico existen mil cosas totalmente impensables para los seres humanos de mente más pequeña. La gente que empieza a integrarse dentro de lo que es el plano búdico, y la gente que empieza a vivir un poco más la abstracción, la sutileza de los mundos ocultos, estas personas van empezando a tener la capacidad para poder entender todo esto a un nivel que las otras tienen dificultad. Tienen dificultad porque la mente es, como decía Blavatsky, en estos casos, la matadora de lo real. La matadora de lo real. Eso lo decía la propia Blavatsky. Claro, en una época que ni mucho menos era como esta, en este sentido, ahora estamos en general un poco más abiertos a lo que es digo un poco, porque no es que estemos demasiado, un poco más abiertos a las sutilezas de los mundos sutiles. Bueno, entonces decíamos que el tema de hoy es el perdón de los pecados. ¿Qué tiene que ver el perdón de los pecados en el plano búdico? El plano búdico, ya lo expliqué, la manera que tiene el hombre mental o el hombre de emociones fuertes o de devociones fuertes, extremas, incluso casi fanáticas, diría yo, es la devoción. Y esa devoción nos lleva a la confianza. La confianza nos lleva a la fe. Y la fe va un paso por delante en los temas espirituales a el intelecto. El intelecto, la mente, en todo esto nos engaña. Luego, el ser humano que empieza con una gran devoción hacia una religión, hacia un maestro, tiene bastantes métodos más ganados, más acorde con la realidad del plano búdico, que no la gente con una mente muy, muy, muy despierta. Por lo menos para empezar. Después, las cosas se tienen que ir equilibrando, porque de luego la mente lo necesitamos y es un don preciosísimo para la evolución humana. Pero, para adentrarnos en el plano búdico, la mente es la matadora de lo real. Quiere decir que no nos creamos nada, solamente nuestras propias opiniones. Yo opino esto, yo creo lo otro. Y para ello, la única solución, de momento, de acuerdo a los maestros, es la confianza, la fe. Que tengamos confianza en quien está en el plano búdico y por mucho que se esfuerce en contactar con nosotros, pues nuestra mente nos impide que podamos ver las cosas de otra manera, más allá de lo que es la propia opinión de esa persona. Porque no puede, no hay manera de escalar, de unir la parte baja del antakarana en el plano búdico y la parte más alta de la mente. Ahí hay un corte. Hay un corte que solo lo podemos llenar por un esfuerzo en cuanto a fe, en cuanto a confianza. Entonces, vamos a analizar un poquito. Hoy analizamos la comunión de los santos, porque es una gran oportunidad
poder entrar en el plano búdico y entender lo que es la comunión de los santos. Allí existen toda la verdad, todas las verdades, más allá de lo mental, más allá de las opiniones, más allá de los quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Más allá de esto, existe la verdad de lo que es el mundo. Si os acordáis, todos los maestros hablan de que nos debemos de situar todo lo que podamos, un poquito más elevados de las cuestiones del mundo. Un poquito más elevados de las cuestiones del mundo. Y eso implica en muchas ocasiones tener un pie en el plano búdico, para ver las ecuaciones mentales, lo que está ocurriendo en el mundo, desde otra perspectiva, desde una perspectiva más, ¿cómo diría? Más enrocada con lo divino. O sea, más en lo divino. No en lo humano, en lo divino. Entonces los seres humanos, repito, que quizá no tengamos todavía una posición muy avanzada en el plano búdico, pero sí tenemos un poquito de entrada. Allí podremos ver mejor, escuchar mejor, entender mejor algunas cuestiones que si no tenemos nada, no entenderemos nada y pensaremos que los demás están locos o han perdido el suelo, han perdido lo que es la capacidad de pensar. Y eso vale en los temas que estamos tratando, los temas espirituales que tratamos nosotros, es de capital importancia entender un poquito este proceso. Entender un poquito, porque si no, continuaremos con la misma mente, continuaremos con lo mismo, y eso es lo que la jerarquía no quiere y lo que nuestra alma tampoco, seguro que tampoco quiere, porque el alma lo que quiere es evolucionar. Y evolucionamos dejando atrás muchas cosas del pasado y adquiriendo nuevas formas, nuevos métodos, nuevas maneras de continuar. Muy bien. El perdón de los pecados significa que, no que nadie nos perdone. En las estampas de las religiones se ve a Dios allí, yo te perdono tal cual. No es eso, no es eso. El perdón de los pecados es algo muy, muy complicado, muy difícil para la persona, vamos a ponerle el estudiante, el espiritualista, que es el perdonarse a sí mismo. No hay cuestión más difícil que esa, perdonarnos a nosotros mismos. Cuando entramos un poquito en el plano búdico, comenzamos a ver cosas de nuestro pasado anterior, no ya de esta vida, sino de nuestro pasado anterior, de nuestras vidas pasadas. Empezamos por esta y vamos tirando para atrás y vivimos en conciencia interna, sin que se entere nadie, lo vivimos nosotros, capítulos o situaciones determinadas del pasado que crearon karma. Crearon karma. ¿Qué es el karma? El karma es la síntesis de las acciones, buenas o malas. Acciones que han dejado o dejaron una huella imperceptible dentro de nosotros. Esta huella, dejada en la conciencia, ¿verdad?, queda totalmente, ¿cómo diríamos?, cogida, apresada por lo que es el macrocosmos. O sea, el macrocosmos, que es el cielo, ¿verdad?, los planetas, satélites, etcétera, 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 está vinculado, el macrocosmos está vinculado al microcosmos. O sea, las estrellas, los planetas, etcétera, están vinculados a nuestros propios cuerpos. Nuestros propios cuerpos. Quiere decir que nosotros tenemos dentro de nosotros a Saturno, a Plutón, a Urano, Mercurio, todos están ahí. Y este karma, bueno o malo, se sitúa en esta textura. Quiere decir que esto lo llevamos nosotros dentro. Las semillas de las acciones pasadas están en nosotros, dentro de nosotros, como eso, como semillas, que fructificarán ¿cuándo? Pues fructificarán cuando el macrocosmos, cuando el Mercurio o el Saturno correspondiente a nuestro Mercurio o nuestro Saturno le dé un impulso.
de un impulso cuando pase por nuestro horóscopo, por el ascendente, por el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le da un impulso. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que volvemos a vivir una situación con la que una vez, pues quizá no lo hicimos bien del todo y se quedó como un karma. Entonces, es como una segunda oportunidad. No es malo, no, al contrario. Es bueno. El espiritualista nunca ve las diferentes ciencias, como la astrología, que es la número uno, como cosas malas, sino como oportunidades de mejorar situaciones existentes. La oportunidad de mejorar situaciones existentes. Bueno, pues ese es el tema, ¿verdad? Todo eso está ahí en nosotros mismos, ¿verdad? No es que el Saturno nos la juegue mal, no. Saturno lo único que hace es impulsarnos a nuestro propio Saturno para que surja eso, para que aparezca algo en Saturno como cualquier otro, que nos haga vivir una situación que a veces es no deseada, muchas veces es no deseada, pero que resulta que una nueva experiencia está llegando, una nueva experiencia está llegando con la posibilidad, con la infinita posibilidad de poder experimentar un cambio en nosotros. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Muy bien, por aquí empieza el perdón de los pecados. Empezamos a entender todo eso con un pie o medio pie en el plano búdico, empezamos a comprender todo eso, sin necesidad de que nos lo expliquen demasiado. ¿Por qué? Porque el plano búdico, está sembrado, está de frutos que poco a poco, a medida que nos vayamos integrando en este jardín del Edén, porque eso es lo que es, un jardín del Edén, vaya adentrándose en nosotros. Iremos comiendo esos frutos, iremos saboreándolos. Algunos serán amargos, otros serán dulces, otros serán astringentes, todos los olores, todos los sabores. Iremos entendiendo que eso es la vida. Iremos comprendiendo por qué están ahí, por qué tenemos que vivir todo eso y empezamos a perdonarnos y decir, bueno, perdonarnos es otra palabra para decir comprendernos. Comprendernos. Eso no es una purga. Esto es sencillamente una lección no aprendida que nos trae sus frutos a flor de piel y que nosotros viviremos en la medida de profundidad en que estemos adentrándonos en este maravilloso plano que llamamos el plano búdico, que, como todos espero recordaréis, es el centro de nuestro sistema. Dentro de nuestro sistema no quiere decir solamente el sistema, no, este sistema, el sistema humano. El centro, el corazón de ese sistema es el plano búdico, el centro. Lo hemos dicho muchas veces, el cuarto plano de 7, cuarto plano de 7, siendo el subplano cuarto dentro del cuarto plano el punto de inflexión por el cual el hombre pasa a ser de un hombre más o menos buena persona y tal, a ser un ser divino. Un ser divino, porque ya tendrá la comunión de los santos, que es vivir la verdad en mayúsculas en uno mismo, entender las cosas por qué pasan o por qué no pasan, comprender todo eso, porque estamos viviendo una nueva realidad. Esa nueva realidad se vive muy profunda, el que la vive. Y también está experimentando el perdón de los pecados. Y quiere decir que está limpiando sus cuerpos a base de vivencias muy internas que tienen repercusiones externas. Quiero decir que todo esto lo siente dentro, pero que muchas situaciones evidentemente se representan en el exterior. En la vida modular del discípulo, que puede ser en el ámbito familiar, puede ser
en el ámbito profesional, puede ser en el ámbito social, en cualquier ámbito. Y eso lo vivimos y nos perdonamos. Nos perdonamos porque nos entendemos. Y decimos, pues sí, llega a nosotros una parte importantísima de lo que será nuestro futuro como seres iluminados o maestros, si queréis llamarlo así, que es la compasión. La sabiduría llega junto a la compasión, porque la sabiduría es parte de la compasión. Entonces nos volvemos en seres compasivos. Compasivos porque hemos pasado a través de la ignorancia y hemos llegado al conocimiento. Y del conocimiento hemos pasado a la síntesis del conocimiento, que es la sabiduría. Este es el camino que recorremos y recorreremos cuando ahí estemos. Claro, esas cosas se experimentan o se empiezan a experimentar en los planos sutiles cuando nosotros descansamos. Quiere decir que estamos durmiendo. ¿Por qué? Porque la personalidad humana no deja que tengamos todo este tipo de experiencias. Todo este tipo. ¿Por qué no deja? Porque es una entidad viva. La personalidad es una entidad viva. Nosotros creemos que somos nosotros, pero no somos nosotros. Es una parte de nosotros. Es la parte más inferior, la parte que toca el suelo para entendernos. La parte que vive en lo físico, emocional y mental. Y ahora estamos convocando el alma que vive superior a eso. Y entonces hay un choque, eso se le llama el cuarto rayo, la armonía que conseguiremos a través de un conflicto, a veces desenfrenado, de una personalidad que se cree que es Dios, más o menos. Y eso es lo que sucede con los egos humanos. Egos humanos. Antes de convertirse en egos divinos. Los egos humanos se creen y que la mente está en el poder mental. Porque no han descubierto el plano búdico. Y al no haber descubierto el plano búdico es como si no existiera. No existe. Entonces, nosotros, estudiantes de meditación, a través de la meditación, que es un paso dentro de lo que es la experimentación de los mundos sutiles o mundos superiores, podemos empezar a entender, primero, comprender, poquito a poquito, e ir experimentando poco a poco este tipo de planos. Cuando nos convertimos en estudiantes de meditación. ¿Y cuándo nos convertimos en estudiantes de meditación? Nos convertimos en estudiantes de meditación cuando dejamos de querer experimentar en el plano externo y queremos experimentar en el plano interno. Entonces, cuando nuestros gustos van más hacia lo interno, van más hacia lo espiritual, estamos poco a poco convirtiéndonos en estudiantes de meditación. Meditar no es solo sentarse y lo que ya sabemos, son ejercicios que nos llevan a la verdadera meditación. La verdadera meditación es primero, lo que os he dicho, tener un enfoque total hacia los mundos del alma. Enfoque cada vez más grande, hasta que sea total a los mundos sutiles, al mundo del alma. Aunque estemos en estado de vigilia, quiero decir, aunque tengamos los ojos abiertos y estemos haciendo algo, pero nuestros sentidos, nuestra mente, estarán focalizados hacia el interior. Y a través de la antakarana, que es el puente entre lo superior y lo inferior, llegaremos al plano búdico. Y cuando llegamos al plano búdico, la ambrosía, la paz, el fruto divino, empezará a gustarnos de verdad. Empezará a gustarnos de verdad. Empezaremos una nueva vida interna. Nadie se enterará, Aunque vivamos con 10 personas más en casa, nadie se va a enterar. Verán cambios en nosotros, pero no se enterarán. Y los demás, los amigos, yo qué sé,
los colegas del trabajo, todo eso, pues tampoco, menos todavía. Por eso el discípulo siempre está solo, siempre está solo. Vive la soledad más profunda. Es un nivel de entendimiento, está por encima de la mente, ¿verdad? Y quien todavía está en la mente o en los planos emocionales, evidentemente esto no lo puede entender. Por eso lo dijimos la semana pasada. Por eso el maestro Ike habló de la confianza y dijo, aquellos que no pueden llegar a los mundos sutiles, que es a partir del plano búdico, el plano búdico y otros, por favor, confianza, fe, confianza, fe. ¿Confianza en quién? Pues al guía, en este caso, lo dijo el maestro Ike, pues a la gente que estaba con él. El maestro Kumar, pues a la gente que estaba con él. ¿Sí? Porque si no, empezamos a montar nuestras propias ideas, y ahí nos equivocaremos. Nos equivocaremos y nos apartaremos. En vez de acercarnos, nos apartaremos a nuestros propios fines de desarrollo espiritual. Bien. El perdón de los pecados es una asignatura muy, muy presente en todos aquellos que están en esta edad. Muy presente. Porque, como ya no estamos experimentando en lo exterior, sino que estamos experimentando el interior, pues en el interior surgen situaciones, ideas, pensamientos, emociones del pasado, que quizá no eran todo lo deseables que nosotros podamos tener, ¿verdad? Y de alguna manera quieren expresarse porque no terminaron. Fueron pensamientos, repito, emociones que se generaron y no terminaron por expresarse de un modo. Y esas expresiones tienen que acabar de expresarse, aunque sea solo a nivel mental. Y nosotros las vemos y nos reconciliamos con ellas, nos perdonamos. Y en ese perdón existe también la verdad, la capacidad de ir hacia adelante, hasta que nos llegue la compasión, hasta que la compasión sea con nosotros. Acordaros, los maestros son maestros de compasión y de sabiduría. Sabiduría entendemos por qué. Compasión porque, pues por eso, han pasado por todo esto. Han pasado por todo esto. Han pasado de la ignorancia al conocimiento y luego la sabiduría, como ya hemos dicho. Esto es un largo peregrinaje. No es sencillo, no es fácil y se ha de desarrollar solo. Normalmente solo. Cuando tenemos un maestro físico, este nos puede ayudar y de hecho nos ayuda. Pero la gran mayoría de gentes no tienen un maestro. Pueden tener algunos, tienen maestros en los planos sutiles. No es lo mismo, no es lo mismo, pero ayudan también los maestros, porque la muerte, como sabéis, no existe. Y los maestros están ahí, están aquí con nosotros, que no los veamos no quiere decir que no existan. Porque si alguna cosa han hecho con nosotros es eso, desarrollar nuestra confianza, desarrollar nuestra fe, para que creamos en cosas que no se ven ni se tocan, pero sabemos que están ahí. Y poco a poco así vamos entrando, hasta que somos un verdadero aspirante a estudiante de meditación y el propio estudio de la meditación nos lleva a absorber y ampliar nuestra capacidad de observación. Mucha capacidad de observación. Mucha capacidad de observación. Observar. No hacer, sino ser. Ser. No hacer. Cada vez hacemos menos. Y cada vez somos más. Somos nosotros más. Maestro Saint Germain, ¿llama eso? I am. Yo soy. Bueno,
Es un ejercicio que va muy bien para eso. Yo soy, I am that I am. Yo soy el que soy, decía Moisés. Pues eso. Todo eso hay que experimentarlo, no solamente leerlo. Va bien leer la Biblia, las Escrituras Sagradas, los libros de Alice Bailey, del maestro Kumar, de Blavatsky, van estupendo. Pero luego hay que experimentar. Si no nos convertimos en estudiantes de meditación, en estudiantes de nuestra propia meditación, en estudiantes de nuestra propia experiencia sutil, no corremos, no avanzamos. Primero experimentamos en lo externo, ya lo hemos dicho, y luego hemos de experimentar en lo interno. Si nos atollamos en la mente, ya no digo siquiera en el plano de las emociones, todo esto no lo vivimos. No lo vivimos. No existe, no existe. Simplemente no existe. Y como no existe, nadie nos puede razonar mentalmente que eso existe. Es imposible. Nadie. Si no tenemos una pequeña entrada en el plano búdico, todo eso son tonterías. Tonterías. Entonces, bueno, como ecos de Shambhala, evidentemente es ¿qué es lo que estamos haciendo? Es un terreno a experimentar, no solo un terreno a escuchar y luego continuar como hacemos con la mente. Información mental y fuera, no. Eso es terreno para la experimentación. La semana que viene abordaremos, Dios mediante, abordaremos la tercera frase de este credo. Primero, pues eso, la comunión de los santos. ¿Por qué los santos? Porque están en el plano búdico. Comunión, ¿qué comunión? Pues que todos vivimos las mismas ideas. No tenemos pensamientos dispares. Los maestros hablan entre sí para determinadas cosas, sí, pero las ideas las tienen claras porque están viviendo la misma idea. Están viviendo el mismo plan de Dios en la tierra. Lo están viviendo. No es que Dios les cuente el plan, es que lo viven el plan. Eso es la comunión de los santos. Tiene muchos matices, pero en síntesis es eso. Luego el perdón de los pecados. Y la semana que viene, si Dios quiere, hablaremos de la vida eterna. Es otro de los factores diferenciales del plano búdico, que es la vida eterna. O sea, la inmortalidad. Muy bien, pues gracias a todos. Veo que son las 8. Gracias a todos por vuestra atención y la energía que estáis volcando. Por eso ayuda a que las cosas surjan y se diga realmente lo que se tiene que decir. A mí me gustaría añadir eso. Espera, que aquí Fabiola quiere decir algo. Ven aquí. No, yo desde aquí. Hombre, pero si no, no te van a escuchar. No sé. A mí me gustaría decir, porque yo siempre con el maestro es confianza en el maestro. Yo, además, me confianza y fe, pero no una fe ciega. Eso también lo decía el maestro. Porque si tienes una fe ciega, no aprendes a discernir. Y el maestro lo inculcó, a mí por lo menos, se lo oí muchas veces, pero personalmente me dijo, hay que aprender a discernir, porque si no, no aprendes. Por lo tanto, una fe ciega no es válida en esta. Es correcto eso que dices. Es correcto. La fe ciega, cuando el maestro nos instruye, hemos de desarrollar, claro, depende del sitio que esté cada uno, ¿no? Hemos de desarrollar las emociones en buenas y hemos de desarrollar la mente en una buena mente, capaz de discernir, capaz de pensar por sí misma, etcétera, etcétera. Claro, lo que estamos hablando hoy es un nivel superior a eso, que es el nivel en que representa que esto ya lo tenemos superado, ¿verdad? Que tenemos capacidad de discernimiento. Si no hay capacidad de discernimiento, no es posible llegar hasta aquí que estamos diciendo. Primero, tiene que haber capacidad. Capacidad de pensar por nosotros mismos. Capacidad, saber elegir. Todo eso es anterior a... Pero de
discernimiento es el día a día y al momento. Cada día se te da una situación y cada situación es un discernimiento de lo que tú decides hacer, por dónde vas, si vas a la derecha, si vas a la izquierda, lo que sea, lo que sea. Sí. Pero eso es día a día, es el día a día. Pues muy bien, si hay alguna aportación más, la escucharemos. Pues muy bien, muchas gracias y bueno, pues hasta la semana próxima. Gracias a todos. Adiós.